Bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie Contradicciones en la literatura de la Watchtower. Estábamos por ver el texto número 16, Mateo 24:3. Mateo 24:3. Presencia o venida. ¿Cuál de las dos? Dice la traducción del Nuevo Mundo: estando él sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Pero en el libro La verdad os hará libres, la página 289, leemos: Jesús acaba de predecir la destrucción de Jerusalén y su templo, de modo que varios de sus discípulos vinieron a él con esta pregunta: ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de la consumación del siglo? Entre corchetes, Ayón, Mateo 24:3 y Marcos 13:3 y 4. En el libro El reino se ha acercado, la página 306, dice: de ellos es la primera resurrección, primera en tiempo, porque Cristo Jesús, la cabeza de ellos, fue el primero en ser resucitado a la vida eterna. De paso, eso no es cierto. Y a la segunda venida, los muertos en Cristo se levantarán primero. Segunda venida, ¿ok? No presencia. En el libro La verdad os hará libres, la página 209, dice: considerados todos los hechos, entonces, la única manera en que los hombres sobre la tierra le verán a su segunda venida gloriosa es con los ojos del discernimiento. Eso tampoco es cierto, pero lo que nos interesa aquí es lo primero: venida, no presencia. En el libro Gobierno, página 75, dice: los israelitas, el pueblo de Dios, y quienes profesaban serlo, prefiguraron al profeso pueblo de Dios durante la era cristiana. Dentro de ese periodo de tiempo, Dios ha enseñado a su pueblo profeso la lección de que Él establecerá un justo gobierno para el hombre y que esto lo hará al llegar el tiempo, por él demarcado y por medio de su ungido a su segunda venida. Texto 17, Mateo 24:37. Mateo 24:37. Dice la Nuevo Mundo: porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Pero en el libro El Nuevo Mundo, la página 45, dice: los religiosos se burlaron de la amonestación de Noé, y como era en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en el libro Sea Dios Veraz, página 191, se lee: Jesús dijo: mas como eran los días de Noé, así será la venida, parucía, del Hijo del Hombre. Texto número 18, segunda de Pedro 3 y 4. Dice la Nuevo Mundo: porque ustedes saben esto primero, que en los últimos días vendrán burladores con su burla, procediendo según sus propios deseos y diciendo: ¿dónde está esa prometida presencia de Él? Pues desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de la creación. Aquí tenemos el mismo problema del texto anterior. Bueno, de la traducción del texto anterior, porque el texto no tiene problema. Pero en el Nuevo Mundo, la página 45, dice: aún los mismos cuyas ordenanzas, cuyas alardosas pretensiones religiosas los obligaban a aceptar la segura palabra de profecía, se cuentan entre los escarnecedores diciendo: ¿dónde está tu prometido advenimiento?
Pues desde que durmieron los padres, todas las cosas continúan como han sido desde el principio de la creación. Advenimiento en vez de presencia. Texto 19, Lucas 1:35. Lucas 1:35. Dice la Nuevo Mundo. En respuesta el ángel le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti. Notan el propósito ahí, ¿verdad? No el Espíritu. Perdón. En respuesta el ángel le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo, Hijo de Dios. Pero en el libro La verdad os hará libres, página 243 leemos, Gabriel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Santísimo te hará sombra. Lucas 1, 5 al 37. Texto número 20. Isaías 9, 6. Dice la Nuevo Mundo, porque un niño nos ha nacido, un hijo, pero con minúscula. Hijo con minúscula. Ustedes saben el propósito. Pero un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Pero en el libro Gobierno, página 81, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo, con mayúscula, nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Texto número 21, Lucas 4, 3. Otra vez, hijo con minúscula o con mayúscula. Dice la Nuevo Mundo, entonces le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero ese, si eres hijo, está con minúscula en la Nuevo Mundo, como ustedes pueden verlo. Pero en el libro Gobierno, la página 97, dice, él le dijo, si eres hijo, con mayúscula, como pueden verlo ahí en la cita, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan panes. Texto 22, Juan 20, 22. Juan 20, 22. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban Espíritu Santo. Y Espíritu con minúscula. La Nuevo Mundo. Pero el libro El Reino se ha acercado, la página 264, dice, una vez en el día de su resurrección, sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No Espíritu Santo, sino recibid el Espíritu Santo. Texto 23, Lucas 2:14. Dice la Nuevo Mundo, gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Ahí la buena voluntad es entre los hombres, la de ellos. Es decir, Dios vino a los hombres porque había en ellos buena voluntad. Gloria a Dios gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Pero el libro Reconciliación, la página 108, dice que el nacimiento de este niño tiene que ver con la reconciliación del hombre con Dios. Se testificó por el ejército celestial, el que en ese entonces cantó, gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz entre los hombres, la buena voluntad. ¿Captan la diferencia? La buena voluntad de Dios entre los hombres. ¿Ya? No la buena voluntad de los hombres. Texto número 24, Juan 1:1. Dice la Nuevo Mundo, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Pero el libro El Reino se ha acercado, la página 47, dice, el historiador, el inspirado apóstol Juan nos presenta a Jesús relatando algo de la existencia de éste antes de ser humano, como sigue.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es interesante que quisiera hacer un comentario muy breve aquí, pero hacerlo sobre esto. Al hacer esta traducción que rompe todas las reglas de la gramática griega, la traducción del Nuevo Mundo, al traducir en Juan 1.1 un Dios, pasan por alto algunas cosas interesantes para las que no tienen respuestas. Por ejemplo, en Salmo 95.3 dice la Nuevo Mundo, porque Jehová es un gran Dios y un gran rey sobre todos los demás dioses. ¿Qué se quiere decir con eso? Si fuera cierto, que no lo es, que la traducción un Dios fuera correcta en Juan 1.1, que no lo es, pero si fuera cierto, ¿qué significaría entonces lo mismo en Salmo 95.3? Porque Jehová es un gran Dios. ¿Quiere decir que entonces Jehová también es un Dios inferior por llamárselo un Dios? Y en la misma Nuevo Mundo, en Éxodo 34.6, se lee, y Jehová fue pasando delante de su rostro y declarando, Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad. Entonces de Jehová también se dice, en tal caso, que es un Dios. Este es Éxodo 34.6. ¿Esto disminuye la deidad de Jehová? A todo esto, hermanos y amigos queridos, ¿qué responde la Watchtower ante las claras contradicciones entre la traducción del Nuevo Mundo y el resto de su literatura oficial? Porque que hay aquí contradicción, la hay. La resbaladiza respuesta que se ha utilizado por años es la errada aplicación de Proverbios 4:18, que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Se han topado con esa respuesta? La aplicación de ese texto por parte del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová es la siguiente. Las declaraciones que aparecen en los libros y otra literatura anteriores a la traducción del Nuevo Mundo fueron hechas cuando no teníamos toda la luz. Ahora sí la tenemos. Las declaraciones que cuentan son las actuales. ¿Y qué decir a eso? Varias cosas. Número 1. Proverbios 4:18 se refiere a un camino ascendente de menor luz a mayor, no de oscuridad a la luz. Esto lo confirma el versículo 9, donde se contrasta la senda de los justos con la de los impíos. Y dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Aquí está utilizándose el paralelismo hebreo, pero en forma antagónica, contraria. ¿Ok? La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, no como la de los impíos que están en tinieblas. Entonces no está diciendo que la vida del justo va de las tinieblas a la luz, porque no puede ser justo estando en tinieblas. ¿Ok? Es decir, la senda de los justos va de menor luz a mayor luz, pero esa menor luz nunca es tinieblas, error ni mentira. La misma comparación que se utiliza en el texto así lo demuestra. Es como la luz de la aurora que va en aumento. Pregunto, antes de que el sol salga en su plenitud, que es de lo que se está hablando aquí, la luz de la aurora al salir, ¿había en él oscuridad o tinieblas? ¿En el sol? En determinado momento el sol pasa de ser tinieblas a ser luz.
¿Es así? Ese es el contexto de Proverbios 4:8. El sol. 2. La Watchtower pretende ser la voz de Dios, la agencia de Dios en la tierra. El siervo, el siervo fiel y prudente de Mateo 24:45 al 47, para distribuir o repartir su verdad a la enceguecida cristiandad, usando el lenguaje de ellos. Y esto desde 1918. Leamos el texto que ellos utilizan. Mateo 24:45 al 47. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles su alimento a su debido tiempo? Estoy leyendo la Nuevo Mundo. Feliz es aquel esclavo si al llegar su amo lo hallare haciendo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todo lo suyo. Ahora vean la aplicación de la Watchtower de este texto. Leo de Sea Dios Verás, página 190. Dice: la agencia que el Señor utiliza para distribuir o repartir su verdad se llama su siervo fiel y prudente. Esto claramente demuestra que el Señor usaría una organización y no una multitud de diversas sectas contradictorias para distribuir su mensaje. El siervo fiel y prudente es una compañía que sigue el ejemplo de su caudillo. Ese siervo es el resto de los hermanos espirituales de Cristo. El profeta de Dios los identifica diciendo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo a quien he elegido. Isaías 43:10. A partir de 1918, después de Jesucristo, esta clase del siervo ha entregado el mensaje de Dios a la enceguecida cristiandad, que todavía sigue alimentándose de las tradiciones religiosas de los hombres. La verdad proclamada de esta manera lleva a cabo una obra de división, según se predijo, la cual congrega en torno del Señor a los que acepten la verdad y deja a los demás. Esta cita es sorprendente. Dice que desde 1918 los testigos de Jehová son la agencia escogida por Dios para presentar su verdad al mundo. El siervo fiel y discreto a quien el Señor ha entregado su mensaje para el mundo que le desconoce es sinónimo de los profetas. La Biblia habla de sus siervos, los profetas. Sinónimo de profetas y apóstoles a quienes Él reveló su palabra. Por eso es que hablan en su nombre. Por eso son sus testigos. Hablan lo que oyeron y vieron por revelación divina. Pero esto tiene su parte extremadamente delicada. A saber, que un profeta de Dios no va dando revelaciones de lo falso hacia la verdad, hasta que llegue el momento que solo enseña la verdad, sino que la verdad caracteriza su mensaje desde el inicio hasta el final. El mensaje de un profeta no funciona por grados de verdad, sino que es verdad todo en sí, aun cuando esa verdad va emprendiendo poco a poco su camino. Es decir, los primeros pasos en la verdad proclamada por un profeta de Dios nunca pueden caracterizarse por la mentira o el error. No hay compatibilidad entre ambas cosas, se repelen. Ahora bien, para la Watchtower, los autores de los libros citados en este tema, o los libros del cuerpo gobernante, me refiero a los libros de Rutherford y los libros del cuerpo gobernante, son su profeta. Para la Watchtower, el cuerpo gobernante es el profeta de Dios en esta tierra. Y Rutherford y Charles Russell fueron sus profetas anteriores. Por lo tanto, si eran profetas de Jehová, ¿cómo es que enseñaron errores en su nombre? ¿Cómo es que son reconocidos por la Watchtower como profetas? Y esto puede verse en las siguientes declaraciones sobre Rutherford. Leo de
el libro Santificado sea tu nombre, edición 1964, página 307. Dice sobre Rutherford: el jueves 8 de enero de 1942, Rutherford murió a la edad de 72 años como fiel testigo de Jehová Dios, completamente dedicado a los intereses del reino de Dios. Dice: visto desde nuestro tiempo actual, cuando se escribió ese libro en 1964, parece que allí terminó la obra de Elías. ¿Cuándo murió quién? Rutherford. ¿Y qué era Elías? Dice: visto desde nuestro tiempo actual, parece que allí terminó la obra de Elías y había de ser sucedida por la obra de Eliseo. ¿Quién es Eliseo? Los que siguieron después de Rutherford. Pero fue profeta Elías y fue profeta Eliseo. Entonces, ¿qué son ellos? ¿Qué son los sucesores de los profetas? Pues profetas. Es decir, Rutherford estaba representado por Elías y sus sucesores por Eliseo. Ambos profetas. Y sobre Charles Russell, en la revista Watchtower, 15 de noviembre de 1910, dice así: los 6 tomos de estudio de las Escrituras, esos son los libros más importantes que escribió Russell, los 6 tomos de estudio de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia, arreglada conforme a temas. No son meramente comentarios acerca de la Biblia, sino que son prácticamente la Biblia misma. No puede verse el plan divino estudiando la Biblia por sí sola. Escuche eso. No puede verse el plan divino estudiando la Biblia por sí sola. Encontramos que si alguien pone a un lado los estudios, esos tomos que ellos mencionan de Russell, pone a un lado los estudios, aún después de familiarizarse con ellos, y se dirige a la Biblia sola, dentro de 2 años vuelve a las tinieblas. Al contrario, si lee los estudios de las Escrituras, esos tomos de Russell, con sus citas, y no ha leído ni una página de la Biblia como tal, estará en la luz al término de 2 años. ¿Qué era Russell entonces? Mucho más que profeta, porque sus estudios son superiores a la Biblia. Pero ahora resulta que entonces esos libros fueron escritos cuando no tenían toda la luz. Entonces, como decía un programa cómico por allí, que alguien me explique, ¿tenían o no tenían la luz? ¿Eran profetas o no eran? Bueno, yo voy a dejarlo por aquí. Hay algunos textos más, pero los continuaremos en otras secciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mi propósito con esta sección o estas secciones ha sido demostrar que la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová se contradice contra los mismos libros o con los mismos libros de la propia Sociedad de los Testigos de Jehová. Ese ha sido todo mi punto, que hay contradicción entre sus mismos libros. Y lo que hace más grande esta problemática es que esos libros son considerados también con autores profetas, y algunos de ellos mucho más que profetas. Que esto pueda ayudar a algún amigo testigo de Jehová alguna vez, si logra mirar esto, para que tome tiempo, haga un alto en su vida y analice el sendero por el que camina en pos de una entidad que ha desviado la escritura de la mente de las personas. El único objetivo de este servidor con esto es colaborar a las personas que en verdad quieran saber cuál es la doctrina que viene de Dios y cuál es la que no viene de Él.
Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en una próxima sección.